La investigación busca apoyar a las pymes afectadas por medio de una propuesta de acciones que estén orientadas a posibilitar una recuperación efectiva para los restaurantes en sus finanzas, para futuros eventos similares que pudieran llegar a tener, como el que se tuvo que afrontar a consecuencia de la pandemia, bueno, en este caso de la cuarentena por el COVID-19. Es la razón por la cual como información o como fuente primaria se ha considerado el cuestionario. Dale. En el sujeto y objeto de estudio hay una unidad de análisis que esa va dividida en dos, en población y en muestra. En la población se tomará en cuenta para la investigación todos los gerentes generales o los propietarios de las pymes en el sector restaurante del municipio de San Salvador, debido a que fueron los que estuvieron en primera fila enfrentando el impacto, y eso permite obtener información certera y también la información que sea de primera mano, ya que fueron ellos quienes tuvieron que afrontar día a día todo el impacto que se dio en los restaurantes. Como la muestra, se utilizará la fórmula que esa va a permitir tomar una pequeña muestra de la información que será obtenida o que fue obtenida por la institución gubernamental de la Dirección General de Estadísticas y Censos, la DIGESTIC, que esta brinda información actualizada de 195 restaurantes registrados a la fecha solamente en el municipio de San Salvador. Entre esos está pequeños y medianas empresas. De estos 195, la fórmula nos da como muestra 24 restaurantes. Dale. Dale. Siguiendo con la investigación, se tienen variables dependientes e independientes. Como variables independientes, como primera variable independiente, tenemos se tiene la pandemia del COVID-19, que se tiene una variable dependiente que es el impacto en las finanzas en los restaurantes pymes. Tomando como otra variable independiente, está el restaurante pymes en función, que tiene como variable dependiente costos operativos. Como tercera variable independiente, el diagnóstico administrativo financiero, que esta depende de un plan de acción. En los indicadores independientes se tiene el primero, que serían los ingresos, los costos y los gastos. Y como indicador dependiente se tiene la rentabilidad financiera. Dale. Como segundo indicador independiente se tiene la demanda de los clientes. Como indicador dependiente sería el volumen de las operaciones. Y como tercer indicador independiente está la reactivación económica de pymes del sector restaurante. Y como indicador dependiente de esta será la recuperación financiera. Dale. Se utilizarán técnicas, materiales e instrumentos. Dale. Clasificándose en... No, dale atrás.
Enfocándose en técnicas y procedimientos para la recopilación de datos. Se cuenta con el cuestionario, que el cuestionario consiste, dale. Creo que me pasó. Dale. No, pues hay que, anterior, perdón, hay que. En la anterior, Fran. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas que normalmente hay de varios tipos, preparado y sistemáticamente y cuidadosamente sobre los hechos y los aspectos que interesan en la investigación. La técnica que se implementará para obtener información porque es considerada para el equipo de fácil manejo y la recolección de la información se obtiene en un tiempo breve para luego poder realizar un análisis. La estructura del cuestionario estará conformada por preguntas abiertas y cerradas. Cada una de las preguntas tiene como fin poder abarcar los objetivos planteados al inicio de la investigación, tratando de poder obtener la mayor información por parte de los gerentes del sector restaurante. También otro objetivo será conocer en qué área del restaurante se ha requerido mayor inversión para poder operar durante la pandemia, así como saber con qué capacidad se contaba para atender a los clientes antes de la pandemia COVID-19 y conocer la capacidad que se tiene después de la pandemia. También si la cantidad de empleados antes de la pandemia es el mismo actualmente o se vieron obligados a reducir colaboradores. O si en este caso posiblemente no se redujo la cantidad de colaboradores, pero sí a los colaboradores se les redujo con algún porcentaje su salario. Otra de la información que se pretende conocer mediante el cuestionario es si los restaurantes recibieron orientación por parte de las instituciones financieras, tanto como públicas o como privadas. También si cuentan con estrategias a implementar, ya sea comercial o publicitaria. Y si cuentan con alguna de ellas, qué tipo de estrategias utilizaron o implementaron. Perdón, se pusieron como opciones la aplicación de las aplicaciones, que en este caso se sabe que uno de las aplicaciones que más tuvo poder en todo el tiempo fue el de Hugo. También si utilizaron sitios web o call center. Y si eso les ayudó a poder cubrir sus gastos en el tiempo de cuarentena. Si en su materia prima, por ejemplo, en la elaboración de las comidas, se vieron afectados con el incremento de estas. Y cómo también en términos porcentuales en cuánto fueron afectados en sus ingresos por la venta. También otro dato importante es conocer si el restaurante contaba con más de una sucursal antes de la pandemia. Eso con el afán de saber si luego de la pandemia se vieron o dentro de la pandemia se vieron obligados a cerrar sucursales. Dale. Bueno, en instrumentos y registro de medición, creo que era la pasada. Como instrumento también se va a utilizar para tener la información necesaria de forma directa por parte de los gerentes o propietarios de las pymes sobre las experiencias, las situaciones y las opiniones sobre lo que tuvieron que afrontar para sobrellevar el impacto financiero en las finanzas por la pandemia COVID-19. Esa será a través de la plataforma de Google Forms
que Google es una herramienta de Google Workspace, la cual nos ayuda a crear formularios simples y rápidos, considerada una herramienta de fácil acceso, que es posible realizarla desde cualquier dispositivo electrónico y acceso a Internet. En el procesamiento y análisis de la información, como otro punto, para la información que se obtendrá será de forma textual por medio de las respuestas del cuestionario que serán realizadas siempre a los mismos gerentes de los restaurantes o a los propietarios de las pymes del sector restaurante, siempre solo en el municipio de San Salvador. Cuando se tenga ya la recolecta de los datos, se pasará a la fase de análisis de la información, en donde se transformará los textos en datos mucho más flexibles, que esto permitirá tener una interpretación clara y sumamente precisa. Luego se procederá a una tabulación tomando en cuenta las gráficas de pastel, la cual explicará por medio de porcentajes los resultados obtenidos del cuestionario sobre el impacto financiero, que será de suma importancia, para así realizar una propuesta efectiva para una recuperación financiera de las pymes del sector restaurante. Y así proponer recomendaciones y conclusiones para futuros eventos. Todo este procedimiento se realizará siempre con la ayuda de Google Forms. Yali. Muchas gracias. Hola. Yali. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. El comité evaluador. Nick. Hola, sí, te faltó todavía un minuto para completar, pero te faltó, ¿verdad? Sí. O sea, aquí falta de la presentación. Por ejemplo, el capítulo 3 falta. Sí, porque lo más importante acá, quiero ver, déjame ver. Bueno, Lo que no, pasa es fíjate que, o que sea, ahorita hasta lo que tenemos son hasta las preguntas. sí, sí, Ajá, entonces sí. digamos que el capítulo 3 todavía queda corto. Sí, digamos que está bien. Fíjate que lo hiciste bastante bien, Nicole, y solo me faltó retroalimentar a Mauricio, porque Mauricio, lo que ocurre tú en 3 oportunidades, dijiste que ibas a hablar un poco. Hablaré un poco sobre esto, hablaré un poco de esto otro, hablaré un poco de la evolución de las pymes y bueno, entonces no debes decir que un poco, ¿verdad? Sino que, No, ok. ajá, que vas Solo hablar de un solo. sí, que vas a presentar, ¿verdad? Presentaré, ¿verdad? Lo concerniente a la evolución, ¿verdad? Por ahí. Bien, entonces yo diría que habría que Seguir practicar un practicando. poco más con los tiempos y prácticamente estarían listos para que nos den fecha. No, no, Ok. no me han comunicado nada todavía. Pero No y les en este acuerdo. caso, o sea, el capítulo 3, Ajá. porque o sea, hasta el capítulo 3 lo tenemos hasta procesamiento y análisis de la información. Entonces, no sé, ¿verdad? Sí, hay Ahí. que esperar. Hay que esperar. Ajá. Lo que te faltó Pero decir es, ajá, es ajá. lo de la obtención del universo, donde se obtuvo, ¿verdad? Y que se aplicó la fórmula la fórmula para población finita y que se obtuvo. Ahí, dijiste que sí se habían obtenido los 24, ¿verdad? Bien, en general lo han hecho bastante bien, pero siempre tienen que mejorar la seguridad con la que, Nicole, lo hiciste bien. Es para Mauricio, hace falta un poco más de certeza, más de seguridad de la temática, dominio de la temática. Y entonces, Ok, Luke.
Ajá. Voy a preguntarle a... Yo, Lick, Ajá. Voy a preguntarle al Le voy a preguntar. licenciado Herrera para ver cómo está la situación de las observaciones, porque ya el tiempo ya se agotó. El que tiene la comisión, ¿verdad? Ah, ok. con eso ya- Según me dijeron un compañero que le habían dicho que sí, que los del comité se estaban tardando bastante y se habían atrasado bastante en eso o sea, de dar las correcciones, que a ellos ni siquiera les habían dado correcciones ni nada. Ajá. Ok. Ujú. Bueno, pero nosotros, yo diría que estamos prácticamente detenidos. Si no hay todavía, estamos detenidos. No pudiéramos Lick, iniciar. pero Ajá. nuestro documento, el que enviamos y que el comité nos regresó con observaciones, todas se modificaron. O sea, No, y bueno, usted ¿perdón? sí, lo que ocurre es que esas solo son mis observaciones. No, pero que no eran del licenciado Herrera, porque según entendí, No, bueno, no. Él solo comunicó la observación concerniente a que se definiera municipio en lugar de En área. el tema. Correcto, el tema. pero, pero Y según ese es uno. en el Y, correo que él ajá, mandó y que usted nos copió, ahí decía que objetivos no observados, o sea, ahí decía que el documento decía objetivos no observados, justificación no observada. no, Entonces, o sea, me dio la percepción de que no estaba observado en esos puntos. es correcto, pero esas son solo mis observaciones. Ah, ok, Lick. Por cada miembro de comisión se emite ese formulario. Ok, Sí, así que ya, falta el formulario de los otros dos miembros de la comisión. ok, ya entendí. Ujú. Ok, ¿Y bueno, cuál es mi retroalimentación de la presentación? ajá. ¿Cuál es, Lick? Si ¿Para, se podría saber. para quién? Para Francisco, quiere Ah, saber su retroalimentación de la exposición. No, la retroalimentación es que 98 veces el es el que no debes utilizar, porque es en demasía, ¿verdad? Y el que lo utilizaste 10 veces. De ahí por lo demás, no personalizar. Y entonces, eliminando esos tres aspectos, estaríamos listos para la presentación. En el caso de Mauricio, procurar tener un poco más de certeza, más de seguridad con el dominio de la temática y evitar decir que hablará un poco. Eso es todo. Nicole Ok, Lick. lo hizo muy bien, bastante bien, excepto eso que sabemos que en la presentación no lo vamos a tener, ¿verdad? Dale, eso no va a existir. Ah, sí. Van a tener el control Ajá. cada uno de ustedes, ¿verdad? sí. Sí, sí. Así que ya estamos. Yo voy a revisar ya la última versión del documento y vamos Lick. a, pero le voy a preguntar de todas maneras al licenciado Herrera a ver qué me dice, ¿verdad? Y quedamos pendientes. Ok, Lick. Ahí Ok. vamos a estar pendientes entonces de ahí Ok, cualquier indicación que nos dé. ok, nos vemos la próxima semana. Primero Bueno, Dios. Lick, nos vemos. Sí, Ok, buenas pero mire, Buenas noches. noches. en la Practiquen. próxima semana, ajá, eso le iba Ajá. a decir que si no nos han dado fechas, o sea, si no nos han dado como fecha o algo, o sea, siempre podemos exponer, porque, o sea, yo creo que al final, pues es No. mejor que usted nos diga como nuestros errores aquí, y ya el propio Sí, comité, pues nos... por supuesto. En caso no haya, yo les Ajá. sugiero que sigan practicando y nos vamos a tener otra próxima. Ustedes me dicen cómo están para el miércoles o para el viernes, ¿de acuerdo? Ok, Lick. Ok, Vaya. Ok. vaya, Y de la acuerdo. lucha de Gracias, Lick. Francisco con las muletillas, esa lucha hasta férrea, ¿verdad? Pero yo creo que se puede, se puede trabajar, ¿verdad? Muy bien. Ok, si gustan, quedamos para Realmente, miércoles tentativamente. Sí, sí, Vaya, de acuerdo, Ley. Ok, Está de bien. ok, acuerdo. ok, que descansen. Gracias, Ley.
Nos vemos. Ajá. Bien.